Porque acoplar. A ver, espérate. ¿Y ahora qué tal? Sí. Ahora se debe de oír. ¿Se nos oye? Ahora sí se escucha. Vale, bueno, estaba mal puesto. Vale, porque es que no, si yo lo voy a corregir para que me dejan que el tremendo rollo no me dicen nada. Bueno. No. Bueno, no lo voy a volver a leer, si acaso lo grabo después. Lo veo, porque... Bueno, pues... Verónica, podemos ya finalmente empezar con tu seminario. Gracias. Bueno, gracias Elena por la presentación y sobre todo gracias por la invitación a esta charla a través de la cátedra y de la Fundación FEPSA y de la que me siento pues muy agradecida de verdad por la invitación y también un poco por mostrar pues la investigación que estamos llevando a cabo en el grupo, ¿no? El título de la charla que he elegido para esta intervención es Sostenibilidad en Química Analítica, Materiales Funcionales Verdes. Y un poco lo que pretendo con esta charla es pues mostrar las acciones de investigación que llevamos siguiendo los últimos años en el grupo, que tienen que ver con cómo mejorar la sostenibilidad de los métodos analíticos modernos y en nuestro grupo fundamentalmente esto se ha enfocado, digamos, en dos grandes estrategias. Por una parte, estrategias que tienen que ver con la miniaturización y con la microextracción y por otro lado, estrategias que implican la incorporación de materiales medioambientalmente sostenibles, materiales funcionales verdes. ¿De acuerdo? Un poco esas son las dos grandes líneas que estamos desarrollando en los últimos años en el grupo. Pero para poner un poco en contexto esta charla, el por qué nosotros nos estamos dedicando a esta miniaturización, por qué para nosotros es tan importante la incorporación de estos materiales sostenibles, yo creo que es importante señalar un poco la complejidad de los análisis en química analítica. ¿Por qué son complejos? ¿Por qué tenemos que seguir mejorando? ¿Qué demonios hoy día, en pleno año 2023, qué demonios aún es tan complejo de hacer desde el punto de vista de la química analítica? Entonces, en primer lugar, a mí me gusta siempre poner en primera posición a nosotros. Nosotros, las personas, como sociedad, ¿qué demandamos de un análisis? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué demandamos si yo ahora mismo tengo algún problemilla de salud y voy a hacerme cualquier tipo de bioanalítica? ¿Qué es lo que yo exijo? Y lo exijo, y eso es inevitable que lo exijamos por las connotaciones que tienen de salud. Voy a exigir, primero que nada, que el análisis tiene que ser rápido. Yo necesito saber lo antes posible cómo estoy, cómo me encuentro. Pero no solo rápido. El resultado tiene que ser fiable 100%, tiene que ser inequívoco. No me vale que tú me digas,
ay, perdona que me equivoqué, que te dije que te ibas a morir y no. O todo mucho peor, estás estupendamente y realmente estabas muy necesitado de una intervención. O sea, estas dos cuestiones son muy importantes porque por un lado me estás pidiendo rapidez, pero por otro lado me estás pidiendo una fiabilidad total. Y no solo fiabilidad total, sino reproducibilidad. Que no me vale que me diga, es que como me lo hice en aquel laboratorio, que bueno, no está muy allá, y no me lo hice en el del hospital. No. Los métodos tienen que ser contrastables, tienen que ser reproducibles. Da igual donde los hagamos, tenemos que dar siempre el mismo resultado. Y si no fuera poco, todas estas demandas que nosotros entendemos que son lógicas y que se deben cumplir, encima les pedimos que sean baratos, que no nos cuesten un ojo de la cara. Todo eso que nosotros vemos lógico, que yo exija, por ejemplo, una analítica que me haga desde el punto de vista del bioanálisis, pues es aplicable a cualquier otro tipo de análisis que nos planteemos. En el campo medioambiental, desde el punto de vista, por ejemplo, de la contaminación, en el campo agroalimentario, desde el punto de vista de nutricional o incluso de toxicidad de los alimentos que consumimos, desde el punto de vista industrial, cuando hacemos la monitorización de los procesos por las implicaciones económicas o incluso ambientales, desde el punto de vista farmacéutico, la calidad de los fármacos, o sea, tenemos que asegurarla completamente, pues esas analíticas también tienen esta complejidad. Y no solo pues, todo esto que nosotros demandamos a los análisis en los diferentes campos, sino otra cuestión a la que nos enfrentamos es la diversidad y complejidad de las muestras a las que nos enfrentamos. Por ejemplo, si hablamos de muestras medioambientales, pues no es lo mismo que yo tenga que analizar un suelo con un alto contenido en ácidos húmicos y fúlbicos y materia orgánica y metales complejados de las maneras más diversas, a que yo tenga que analizar un agua residual con también alta cantidad de materia orgánica, materia particulada, composición en muchos puntos variables. Y si nos movemos al campo agroalimentario, no es lo mismo que yo analice, por ejemplo, alimentos, frutas, con un alto contenido en azúcares, o que yo me mueva a analizar productos lácteos con alto contenido en grasas, proteínas. No digamos si ya nos movemos al campo bioanalítico, si tenemos que analizar orina, saliva, plasma, sangre, ya nos encontramos con enzimas, con proteínas, en fin. Un poco con esta visión lo que pretendo dar y mostrar es que evidentemente no existe una solución única desde el punto de la química analítica porque dependiendo de la muestra a la que yo me enfrente, las estrategias que yo tengo que utilizar, pues evidentemente van a ser. Y si todo esto no fuera suficiente, vamos a enfrentarnos a otro problema, que es lo que se denomina el análisis de traza. La realidad es que en general, cada vez que nosotros vamos a llevar a cabo un análisis, el compuesto que queremos determinar, que nosotros somos muy amigos de llamarlo analito diana, esa analito diana que yo estoy buscando, normalmente se encuentra a muy bajos niveles de concentración. Hay muy poco de ese analito en la muestra. Pero necesito saberlo, muchas veces por cuestiones de toxicidad, que es tóxico incluso a esos niveles de concentración. Por poner un ejemplo, si yo quiero hacer un análisis de plaguicidas en fruta, pues el plaguicida que yo quiero determinar normalmente se encuentra a bajos niveles de concentración, que pueden ser partes por millón, partes por billón o partes por trillón. Es decir, en un gramo de fruta yo tengo que encontrar 1 miligramo del plaguicida, o a veces 1 microgramo, o a veces 1 nanogramo. Eso lleva una complejidad. Si eso no fuera poco, eso que yo quiero determinar se encuentra acompañado de lo que se conocen como macrocomponentes, es decir, otros elementos que forman parte de esa muestra que van a interferir en el análisis. Por ejemplo, dentro de una fruta, azúcares. Tenemos una alta concentración de azúcares, otras moléculas que tenemos por ahí, que nos van a interferir en la determinación de nuestro analito. Por ponernos un ejemplo, en el caso de la monitorización de este analito diana, de este plaguicida en la fruta, cuando estamos hablando de partes por billón, sería el equivalente de encontrar un alfiler en un estadio olímpico. Pero no solo tengo que encontrar el alfiler en el estadio olímpico, sino que además tenemos el estadio olímpico lleno de personas, todos esos macrocomponentes por ahí, que nos van a dificultar aún más el encontrar el alfiler. Y además resulta
que tenemos otra serie de compuestos que pueden estar a mayor concentración o menor concentración, pero que se les conocen como interferencias, porque por sus características estructurales, de polaridad, etcétera, etcétera, se asemejan al analito diana y, por tanto, pueden ser complicados a la hora de determinarlo. O sea, que no solo buscamos el alfiler en el estadio olímpico lleno de gente, sino además ahí hay papeleras, latas, en fin, todo eso se nos pueda ocurrir. Pero tenemos que determinar ese analito diana. Es por eso que en las últimas décadas han habido grandes avances en instrumentación analítica, justamente para tratar de dar respuesta a todas estas cuestiones, a estos análisis rápidos, fiables, con microcomponentes, con macrocomponentes, con muestras de elevada complejidad. Y el avance se ha dado sobre todo desde el punto de vista cromatográfico. Cada vez existen mejores cromatógrafos líquidos, por ejemplo, de ultra alta resolución, que son estupendos para analitos no volátiles, o cromatógrafos de gases que nos sirven para compuestos que son volátiles o bien que son semivolátiles. Nosotros somos capaces con estos equipos de separar, en algunos casos, hasta miles de compuestos. Somos capaces de separarlos y luego a continuación con nuestros sistemas de detección, normalmente espectrómetros de masa, pues somos capaces de dar una respuesta inequívoca con respecto a quién es este compuesto que ahora mismo estamos sacando, digamos, del cromatógrafo. Analizadores básicos de los que se puedan imaginar, trampa y hadrones, simple cuadrupolo, triple cuadrupolo, tiempo de vuelo, combinaciones entre cuadrupolos y tiempos de vuelo, ¿de acuerdo? En este aspecto, pues sí que hemos tenido grandes avances. ¿Cuál sigue siendo el cuello de botella y el problema fundamental en química? El problema fundamental sigue siendo la complejidad de las muestras. A pesar de estos super equipos, nosotros no podemos coger alegremente una muestra de orina o una muestra de suelo, una muestra de leche, y con todo el valor del mundo inyectarla en un cromatógrafo. Primero, porque si es Verónica Pino, la del laboratorio, el problema con Verónica es importante, has muerto, porque eso es imperdonable totalmente. Pero no, ya fuera broma, fundamentalmente no podemos, porque la matriz, esas matrices, destrozan las columnas, ensucian los inyectores, bloquean completamente cualquier elemento del espectrómetro de masa. Nosotros no podemos pinchar, salvo agua, en algún caso, y depende de qué situaciones, muestras directamente en los equipos. ¿Esto cómo se solventa? Esto se solventa normalmente, haciendo lo que se conoce, las etapas, las técnicas de preparación de muestras. Y la investigación que yo he desarrollado durante mucho tiempo es qué técnicas, qué metodologías debemos aplicar nosotros en las muestras para tenerlas perfectamente ya listas para poderlas inyectar en estos cromáticos. Entonces podríamos pensar, bueno, pues perfecto, se hace una serie de técnicas y ya está, fin del problema. Bueno, vamos a hablar un poquito de estas técnicas. ¿Cuáles son las técnicas clásicas fundamentalmente de que se conocen técnicas analíticas de preparación de muestras? Pues, por un lado, una técnica muy clásica es el Sofler y otra puede ser la extracción líquido-líquido. Técnicas más eficientes, más robustas, más inequívocas y más estupendas desde el punto de vista de calidad analítica, no las hay. Ya está, solucionado. ¿Qué es lo que pasa? No, que estas técnicas tediosas no, lo siguiente. O sea, si computamos desde una muestra todas estas técnicas que hacemos en el laboratorio antes de inyectarlas en el cromatógrafo y yo calculo todo el tiempo cromatográfico, el 90% del tiempo de análisis se me va haciendo estas técnicas de preparación de muestras. Pero que no solo tiempo, que ojo, que en el caso de Sofler son hasta 48 horas por muestra. Cada muestra, 2 días. Una muestra, 2 días, solo en esa muestra. Sino que consumen altas cantidades de solventes orgánicos. Estamos hablando a veces 200 y 300 mililitros de disolventes orgánicos clorados, que medioambientalmente pues, no son muy simpáticos, ¿de acuerdo? Pues no, y además que encima son caros. Además son métodos de difícil automatización. En el caso de Sofler, con un alto consumo energético, porque tienes que estar reflujando y por tanto calentando con tu placa calefactora, consumiendo electricidad. Y además, no es que yo tenga el extracto y acabé, sino una vez que tenemos los extractos, tenemos que seguir haciendo una serie de etapas de purificación, de centrifugación,
paso por columna, eliminación de la humedad, etcétera, etcétera. En definitiva, que son un rollo a nivel de consumo de tiempo, pero sobre todo son medioambientalmente insostenibles. Entonces, los avances, quizás probablemente, pues yo señalaría prácticamente en la última década, fundamentalmente, se han ido a la miniaturización, a intentar miniaturizar estas técnicas, lo que se conoce como la microextracción analítica, buscando justamente esta sostenibilidad. Entonces, por ejemplo, si para hacer esa microextracción analítica yo lo que utilizo es un material sólido como el elemento fundamental de extracción, es decir, que mis analitos Diana prefieran experimentar reparto hacia ese material sólido en lugar de permanecer en la muestra de origen, pues existen muchas estrategias miniaturizadas que abarcan desde la miniaturización de la extracción en fase sólida convencional o la técnica que se conoce microextracción en fase sólida, que lleva las siglas SPM. No voy a entrar en detalle de cómo son las matices y las variantes en estas técnicas, pero sí que tienen que ser conscientes de que trabajamos a veces con microfibra, con un material que se ubica en la punta de una micropipeta, en un pocillo, y los pocillos, los 96 Well, que son de muy poca cantidad. Trabajamos con pequeñas membranas, trabajamos en el interior de columnas capilares. Nuestro material está inmerso en esas columnas capilares. Por lo tanto, estamos hablando de que el material de extracción que yo utilizo son o unos pocos miligramos o en ocasiones unos pocos microgramos. Estamos necesitando muy poco material de extracción. Como necesito muy poco material de extracción, ya se imaginarán que los posibles disolventes adicionales que yo necesite o los posibles desechos que generen el laboratorio son muy pocos, porque estamos utilizando muy poca cantidad de material y la técnica mínima. También es cierto que tenemos que añadir una serie de requisitos a los materiales que yo pueda integrar en estas técnicas de microextracción, requisitos, por ejemplo, de procesabilidad. No cualquier material me sirve a mí para poder procesarlo e integrarlo en alguna de estas técnicas. Y el ejemplo que estamos poniendo para estas técnicas de microextracción analítica con un material sólido también me vale para las técnicas de microextracción analítica en las cuales, en lugar de yo utilizar un material sólido como elemento clave de extracción, yo utilizo un disolvente. Utilizo un disolvente, digamos, para convencer a ese analito Diana a que migre, que experimente reparto al mismo. Esos disolventes de extracción se pueden integrar a su vez en estrategias microextractivas, microextracción líquido-dispersiva, microgotas de disolvente, sistemas bifásicos acuosos miniaturizados, con membranas de tipo hollow fiber, en fin. Una vez más, la cantidad que yo necesito de disolvente para estas técnicas miniaturizadas son unos pocos microlitros o en algunos casos incluso estamos hablando del orden de nanolitros. Nuevamente, no todos los disolventes me son válidos para yo poder llevar a cabo estas estrategias de microextracción. En ese sentido, pues, las búsquedas para mejorar las técnicas de microextracción analítica implican también avances en nuevos materiales y en nuevos disolventes, y si nosotros pretendemos justamente mejorar la sostenibilidad de los métodos analíticos modernos, pues estos materiales, aparte de todos los requisitos de que tengan que ser buenos para extraer, que sean procesables, que sean integrables, pues también tienen que ser sostenibles. O sea, es un requisito adicional que nosotros estamos imponiendo tanto a los materiales como a las técnicas de extracción. En esta charla voy a mostrar algunos ejemplos de la investigación que hemos llevado a cabo con líquidos iónicos y derivados como ejemplo de disolventes sostenibles de microextracción, así como con redes metalorgánicas como ejemplo de ese material sólido que puede llegar a ser sostenible desde el punto de vista de la microextracción analítica. Y un poco sin olvidarnos también que ahora, actualmente, esto está muy en boga desde el punto de vista de la metodología analítica, de lo que se conocen como las métricas de sostenibilidad. Ahora mismo, cada vez más, hay mucha investigación para intentar tener una métrica que nos sirva a nosotros para decir, con una escala sencilla, del 1 al 10, a veces del 0 al 1, y con colores, cuán verde es tu método analítico.
Pues ha existido mucho desarrollo para estas métricas y en los últimos tiempos, además, las métricas se han adaptado, tanto la LIBRED como una que hemos desarrollado nosotros sobre sostenibilidad, el método de microextracción. O sea, que nosotros podamos, con una métrica, comparar diferentes métodos de microextracción, independientemente de cuál sea la posterior, digamos, detección que nosotros hagamos en nuestra método. Bien, pues empezando un poco con estos disolventes, con los líquidos iónicos y derivados. Pues, ¿qué son los líquidos iónicos? Los líquidos iónicos son líquidos, por supuesto, pero tienen una connotación, y es que realmente son sales. Los líquidos iónicos están formados por iones, por cationes y aniones, o sea, son sales. ¿Qué pasa? Son sales cuya temperatura de fusión es inferior a los 100 grados centígrados, y en algunos casos incluso son fundidos a temperatura ambiente. O sea, que resulta que yo tengo las propiedades del fundido de una sal, las tengo, un líquido, tengo un fundido, pero es un líquido con el que yo puedo trabajar incluso a temperatura ambiente. O sea, se podrán imaginar las propiedades que tienen estos disolventes desde el punto de vista de la solvatación, de las posibles interacciones que establezcan pues, con analitos, ya sean orgánicos o analitos iónicos. Normalmente están constituidos por estructuras asimétricas, normalmente son cationes orgánicos asimétricamente sustituidos, fundamentalmente el más común es mitasóleo, hay mucho más, piridinio, amonio, fosfonio, porforinio, y aniones que pueden ser desde aniones muy sencillos, cloruro, bromuro, hasta aniones orgánicos de una mayor complejidad, pero vamos, tampoco para volvernos locos, tetrafluoroborato, hexafluorofosfato, en fin. Estos disolventes tienen una característica muy importante, y es que la presión de vapor a temperatura ambiente es prácticamente nula. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un bote con un líquido iónico y quito la tapa del bote, no se está produciendo ninguna generación de compuestos orgánicos a la atmósfera. Si nosotros abrimos una botella de diclorometano, por poner un ejemplo de disolvente orgánico clásico en extracción, pues está claro que parte del diclorometano está pasando a la atmósfera y nosotros estamos contaminando la atmósfera. De hecho, hay una metodología rutinaria en los laboratorios de control medioambiental que consiste en analizar, en monitorizar la presencia de compuestos orgánicos volátiles en la atmósfera. Resulta que estos disolventes no generan estos compuestos, con lo cual hubo un boom, sobre todo al principio con ellos, porque se les etiquetó inmediatamente como no tóxicos. No tóxicos porque no generaban estos compuestos volátiles, pero oye, la toxicidad hay que estudiarla mucho más en profundidad. Son, como se podrán imaginar, altamente estables, térmica y químicamente. Son muy fáciles de sintetizar, prácticamente se trata de síntesis nucleofílica en una etapa a reflujo, con una posterior etapa de purificación. Y desde luego son mucho menos tóxicos que los disolventes orgánicos convencionales. De ahí que haya habido una gran sustitución. Además, una propiedad muy interesante que tienen los líquidos iónicos es que yo puedo modular sus propiedades con mínimas intervenciones. Es decir, a veces simplemente cambiando la naturaleza del anión, yo puedo conseguir que un líquido iónico sea hidrofílico o hidrofóbico. Normalmente, cuando vemos líquidos iónicos que tienen como aniones cloruro o bromuro, suelen ser hidrofílicos, y los líquidos iónicos que, por ejemplo, tienen como anión hexafluorofosfato, independientemente del catión, son hidrofóbicos. Si nosotros a las estructuras catiónicas les incorporamos altas cadenas alquílicas de gran tamaño, pues resulta que estos líquidos iónicos, si los disuelvo en agua, pueden actuar como surfactantes. Porque tenemos esas cadenas alquílicas hidrofóbicas y después tenemos las partes iónicas. O sea, nosotros tenemos también surfactantes basados en líquidos iónicos. Si alguna de las cadenas que yo incorporo al catión del líquido iónico es un grupo vinílico, pues resulta que tengo un monómero que yo puedo fácilmente polimerizar y puedo generar polímeros que están basados a su vez en líquidos iónicos. Y además, recientemente, hablaré ahora un poco más adelante de esto, somos capaces de generar líquidos iónicos que son magnéticos per se. Con lo cual, tienen una facilidad y una versatilidad enorme desde el punto de vista de modificarlos químicamente para yo explotar sus propiedades desde el punto de vista de la microextracción de energía. Desde el punto de vista medioambiental, efectivamente no generan compuestos volátiles, tienen baja toxicidad comparados con disolventes orgánicos convencionales,
Pero además, en el grupo hemos intentado además pues, medir la toxicidad real de los líquidos iónicos con una serie de test e intentar hacerlos más sostenibles. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, en lugar de utilizar líquidos iónicos de girasóleo, buscar líquidos iónicos cuyas estructuras catiónicas sean, por ejemplo, de aminoácidos, o que podamos usar cationes de tipo guanidinio, por ejemplo. O guanidinio, o puede ser también morfolíneo, y sobre todo intentar que en nuestras metodologías los aniones de los líquidos iónicos sean de tipo cloruro, bromuro, es decir, intentar evitar pues, la presencia de átomos de flúor en esas estructuras aniónicas de los líquidos iónicos. Así, este es uno de los ejemplos de los líquidos iónicos, de guanidinio que hemos trabajado en el grupo de investigación. Aquí el líquido iónico, el catión de guanidinio, con un anión de cloruro y además trabajando con cadenas alquílicas de diferente tamaño, de tal manera que incluso algunos de estos líquidos iónicos pues, presentaban características de surfactantes, características micelares disueltas en agua, y obtuvimos los valores de la concentración. El caso fue un estudio de citotoxicidad, trabajando con organismos unicelulares, con una línea de macrófagos, y los valores obtenidos resultaron ser mucho mejores que los de tanto surfactantes convencionales como de líquidos iónicos con estructuras análogas, con las mismas cadenas alquílicas y los mismos aniones, pero con cationes de imidazol. Pues, ¿cómo hemos trabajado? Una vez intentamos mejorar esta toxicidad, por ejemplo, de los líquidos iónicos, pues podemos integrarlos en diferentes estrategias de microextracción analítica. A modo de ejemplo, lo que sería su uso en la microextracción líquido-líquido dispersiva, que llamamos in situ. La dispersiva in situ básicamente es añadir pocos microlitros de un disolvente y tú conseguir que los analitos que estaban en la muestra migren a esos pocos microlitros. Pues nosotros usamos estrategias de tal manera que el líquido inicial sea hidrofílico, de tal manera que lo tenemos perfectamente visible con nuestra muestra de naturaleza acuosa, y luego insolubilizarlo de alguna manera para que el líquido iónico en ese proceso de insolubilización arrastre a esos analitos normalmente de naturaleza orgánica, pero asegurando siempre un desfase de volúmenes, que el volumen final del disolvente sea muy, muy pequeño, de pocos microlitros, comparado con el resto de la muestra, para además mejorar una cosa que se llama la sensibilidad, la preconcentración. Un analito que tenía muy baja concentración en esa muestra dispersa, si los traemos todos y lo concentramos en unos pocos microlitros, las moles son los mismos, pero la concentración en la microgota es muy alta. Con lo cual, desde el punto de vista del análisis, somos capaces de detectar muy bajos niveles de concentración. Entonces, esta estrategia, además, la hicimos asegurando sales que insolubilizaran al líquido iónico que no tuvieran flúor, por ejemplo, y además fuimos capaces de trabajar con muestras muy complejas, en este caso muestras de orina, y con biomarcadores, en este caso hidrocarburos hidroxilados, con límites de detección del orden de las partes por trillón de nanogramos por litro. El otro ejemplo, trabajamos con sistemas bifásicos acuosos miniaturizados, que básicamente es de otra naturaleza, pero viene a suponer también la insolubilización de ese líquido iónico inicial, soluble en agua, y luego tenemos dos fases, una rica en el líquido iónico y otra rica en sales. Buscamos siempre la migración, en este caso, pues tenemos que obtener los diagramas de fases para ver la zona donde tenemos el sistema homogéneo y cuando tenemos esas dos fases que se producen. Y nosotros además siempre trabajamos en las regiones donde tenemos una alta preconcentración, es decir, donde el volumen de la fase rica en el líquido iónico es muy pequeño con respecto al resto del volumen, siempre buscando esa estrategia de preconcentración. También aquí hicimos uso de líquidos iónicos de guanidinio, usamos muy poca concentración de los mismos, utilizamos sales normales, en este caso de fosfato, para asegurar esa insolubilización, y además conseguimos factores de preconcentración de 50, es decir, que si yo tenía un nivel de concentración de muy pocas ppt, la concentración final que yo soy capaz de detectar es 50 veces superior, con lo cual esto es un valor añadido. Esto a modo de dos ejemplos de cómo nosotros podemos integrar los líquidos iónicos en estas estrategias de microextracción analítica. Con respecto a los líquidos iónicos magnéticos, ¿por qué son interesantes los líquidos iónicos magnéticos? Porque si yo tengo un disolvente de características paramagnéticas
y lo utilizo en una microextracción analítica, una vez que el analito diana ha migrado al disolvente, yo no necesito centrifugar, yo no necesito filtrar, no necesito hacer nada, simplemente poner un imán y sacar ese disolvente que tienen los analitos. Con lo cual, estoy quitando muchas etapas del proceso de microextracción analítica, etapas que desde el punto de vista de la sostenibilidad, pues desde luego no son adecuadas. Disminuimos los tiempos y todo se simplifica mucho. Es importante resaltar que el líquido iónico magnético tiene características paramagnéticas por sí mismo, ya sea por las características del catión o del anión que forma parte de la estructura. Es decir, yo no necesito añadir nanopartículas magnéticas de, por ejemplo, ferrita para asegurarme la magnetización. Es magnético de por sí, tiene muchas características de líquido iónico, es decir, no produce compuestos orgánicos a la atmósfera, la viscosidad la podemos modificar y además tiene una alta capacidad de solvatación. Aquí tenemos ejemplos de cómo podemos dispersar el líquido magnético, pues bien, agitando con una varita agitadora o con cortes, o directamente si trabajo en las aplicaciones de microgotas, suspendiendo una microgota de unos pocos líquidos iónicos en un imán y lo pongo en contacto con la muestra. Y luego para separarlo, o bien directamente con el imán, pesco, abro entre comillas el pesco, ¿no? La microgota, o podemos poner un imán por fuera del vial y simplemente vertemos el contenido de la disolución, nos quitamos porque ya en la gotita se va a quedar pegada al imán, o en algunos casos podemos emplear una barrita agitadora que mientras está agitando fuertemente asegura la dispersión del líquido iónico magnético, pero cuando yo paro la agitación, el líquido iónico magnético lo tengo retenido en la barrita agitadora. Bueno, estas son pues, diferentes estrategias de cómo integrar los líquidos iónicos magnéticos. Estrategias para mejorar la sostenibilidad de los mismos. Bueno, el grupo se está trabajando en varias. En una de ellas es trabajar con líquidos iónicos magnéticos de alta carácter paramagnético, incorporando el carácter tanto en el catión como en el anión, los que llamamos bimetálicos, asegurando, dependiendo de los ligandos que coordinen a estos iones metálicos, que tengan una baja viscosidad para que puedan ser más fácilmente manipulables y estables en medio acuoso, pero sobre todo con síntesis sencilla, son síntesis en un paso que además no necesitan etapas posteriores de unificación. Otra de las estrategias es incorporar el carácter paramagnético, por ejemplo, solo en el anión, y utilizar cationes de tipo aminoácido. Además, esto nos sirve, dado que muchos de estos cationes son quirales, para poder llevar estrategias que puedan servirnos para monitorizar, por ejemplo, compuestos de naturaleza quiral o si integramos estos disolventes en fases estacionarias. ¿Cómo podemos integrar estos líquidos iónicos magnéticos en configuraciones analíticas? Pues los podemos hasta automatizar, porque si se modifican ligeramente los sistemas de Blade de los pocillos del 96, pues simplemente ponemos unas blades magnéticas, unos pequeños imanes, y ya tenemos el sistema automatizado que pone el líquido iónico magnético en contacto con la muestra y directamente al sistema de detección. Hay otras variantes en las que también estos líquidos iónicos son los magnéticos los únicos que han podido ser utilizados y consiste en utilizarlos en microextracción en una gota, pero en sistemas donde se hace el vacío. Hacemos el vacío, aunque pongamos la muestra, de tal manera que forcemos a los analitos que no son tan volátiles, como hacemos el vacío, a migrar de alguna manera con una mayor eficiencia a ese espacio en cabeza que te queda y podemos conseguir la extracción por parte del líquido iónico. ¿Por qué la microgota de líquido iónico no cae a pesar de que estamos en estas condiciones enérgicas que hemos aplicado un vacío? Porque es paramagnético y lo hacemos colgar de un imán. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo de estrategia. También hemos utilizado estos líquidos iónicos magnéticos, en este caso los que incorporan el catión, un aminoácido, para estrategias miniaturizadas como la que comenté antes de sistemas bifásicos acuosos. Bien, eso un poco una visión general sobre uso de disolventes sostenibles. En cuanto a materiales sólidos sostenibles, pues voy a hablarles de lo que son las redes metalorgánicas. Las redes metalorgánicas son fundamentalmente materiales cristalinos, sólidos, donde para construirlos pues tenemos en este material nodos o clústeres metálicos
coordinados con ligandos orgánicos que forman esas estructuras tridimensionales. Podemos tener un solo clúster metálico y un solo ligando, o un solo clúster metálico y dos ligandos diferentes, o dos metales diferentes, en fin, las combinaciones son bastante variadas, de tal manera que podemos tener en esas estructuras cristalinas un solo tipo de poro, dos tipos de poro, tres tipos de poros, dependiendo, y además con la característica de que muchos de ellos, pues con mayor o menor eficiencia, son capaces incluso de ajustar esas redes cristalinas para analitos huésped, que es lo que se llama MOF respirantes, ¿no? En muchos casos. La versatilidad pues, es clara, podemos tener el metal casi que quieran y los ligandos casi que se les ocurra, tanto así que hasta la fecha existen más de 20.000 redes metalorgánicas ya totalmente caracterizadas y se estiman, se han diseñado computacionalmente que hasta 100.000 redes metalorgánicas más pueden ser caracterizadas en los próximos años. Propiedades interesantes de estas redes metalorgánicas, bueno, que tengo un material cristalino de composición perfectamente conocida, que son los materiales con las máximas áreas superficiales descritas. Prácticamente lo que tenemos es espacio vacío, ¿sí? Tenemos los nodos metálicos y esos ligandos que se coordinan, pero entre medio no hay nada. Es prácticamente un edificio, los pilares, pero no tenemos las paredes, no tenemos ventanas, una estructura vacía. Es muy estable químicamente. Algunos además pueden llegar a ser muy estables térmicamente. Podemos controlar la topología, además podemos diseñarlos a posteriori, es decir, una vez que yo tenga algo sintetizado, puedo someterle a una estrategia postsintética y modificarlo químicamente, etcétera, etcétera. Cuestiones interesantes de las redes metalorgánicas, o bueno, a mí por lo menos me pareció como analítica la primera vez que empecé a trabajar con ella, y los diferentes nombres o las diferentes abreviaturas que tenemos para llamar a los MOF. Es decir, no hay una nomenclatura consensuada cuando hablamos de MOF, con lo cual te puede explotar la cabeza directamente. Cuando yo empecé, por ejemplo, HQS1, ¿eso qué? Eso es Hong Kong University of Science and Technology, pues fue el primer MOF que sé, y como eso hay, no sé ni cuándo. UiO, University of Oslo, que escrito en noruego. MIR, Material Institute of Lavoisier. MOF es quien decidió que las redes metalorgánicas, Yagi y compañía, deberían llamarse MOF, porque hay otros investigadores que consideran que no deben llárseles MOF, sino polímeros de coordinación, sobre todo el grupo de los japoneses, ¿no? Bueno, en esa controversia no vamos a entrar porque ya tenemos suficiente, pero hay siempre que fijarse cuando estamos trabajando con MOF, de qué metal estamos hablando, de qué ligando, cómo se preparó, cuál es su tamaño de partícula, cuál es su tamaño de poro, para estar seguros, porque hay veces que el MOF 5 coincide con el basolita no sé qué, y resulta que nos están hablando de la misma estructura cristalina. O sea que aquí hay un pequeño problema. Y como no íbamos a hacer menos nosotros, dijimos, esta es la que hay, pues allá que vamos. Todos los MOF que nosotros saquemos en el grupo y no se hayan descrito, se van a llamar SIM, Canary Island Materials. O sea, que van a ver ahí SIM 80, SIM 81, y esos son números. O sea, que también nos pueden echar la culpa. ¿Cómo se preparan? Los MOF, hay que tener en cuenta sobre todo que la preparación de un MOF no es una síntesis orgánica al uso. Nosotros estamos hablando de un material cristalino, por tanto, se trata de una cristalización. Nosotros hacemos cristalizar la estructura, pues elegiremos adecuadamente el metal o la sal metálica y el ligando orgánico en el disolvente adecuado, y dependiendo del MOF concreto, pues a veces serán necesarias determinadas necesidades de temperatura y presión, a veces en recipientes cerrados, a veces no, para asegurar las fuerzas de difusión adecuadas que a mí me formen la estructura cristalina concreta. ¿De acuerdo? En este sentido, ya hablaré un poco más de ello, como nosotros, o no solo nosotros, sino otros grupos, están trabajando de cara a mejorar la sostenibilidad del proceso sintético que implica la preparación de estas redes metalorgánicas, ¿no? ¿Cómo? Pues nosotros, fundamentalmente, intentamos siempre trabajar con iones metálicos de baja toxicidad. Puede elegir cualquier quiera, pero nosotros intentamos trabajar magnesio, calcio, hierro, aluminio, circonio. Intentamos ir por este tipo de MOF que posean estos nodos metálicos más que otros.
Una de las líneas que estamos arrancando ahora es intentar, en lugar de partir de la sal del elemento metálico, pues partir de los metales con valencia cero como precursor del metal, para minimizar a veces los problemas asociados que puedes tener con las sales si tienes perclorato, con esos riesgos de, yo qué sé, de explosión, si estamos ¿no? en recipientes cerrados, o si tenemos cloruro, pues dependiendo del modificador, si es ácido, pues podemos tener un ambiente más corrosivo, etc. Y otra de las reglas que usamos siempre en el grupo es usar ligandos orgánicos sencillos, muy sencillos, con grupos carboxilato, buscando sobre todo además minimizar costes, por un lado, y por otra parte, pues si yo resulta que para obtener un determinado ligando orgánico, pues son muchísimas síntesis y es compleja, pues de alguna manera es lo comido por lo servido desde el punto de vista de la sostenibilidad. Entonces intentamos siempre ir a lo más simple posible el diseño de nuestra red metal orgánica. Además, otro de los aspectos importantes para mejorar la sostenibilidad de los MOF y en lo que nosotros creemos mucho es en el diseño. El no utilizar un MOF a ver qué tal van o déjame a ver qué tal va en esta aplicación, sino intentamos racionalizar mucho qué MOF vamos a utilizar y por qué, o cómo lo vamos a preparar y por qué, teniendo muy en mente la microextracción analítica en la que va a ser incorporada. Después de nuestras primeras experiencias con MOF, una cosa que sí vimos es que era muy bueno para extraer analitos de las diferentes muestras, pero eran tan buenos que una vez el analito se incorporaba dentro de la red cristalina, pues para nuestras técnicas de detección, sacar el analito para poder, digamos, integrarlo en el sistema cromatográfico no era fácil. Si intentábamos usar unos pocos microlitros de disolvente, como por ejemplo acetonitrilo, pues la difusión dentro del MOF no era lo adecuada para tú conseguir romper esa interacción MOF-analito. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hicimos fue diseñar MOF que llamamos en pilares. Son MOF con dos tipos de ligandos orgánicos diferentes, uno, digamos, más pequeño, uno de los planos, y ligandos más de tamaño mayor en el segundo plano. De tal manera que los MOF pareciera que fueran capas apiladas. ¿Para qué? Para que cuando nosotros tuviéramos que llevar a cabo el proceso de desorción posterior con disolvente, pues tuviéramos canales grandes donde fuera relativamente más fácil a ese disolvente orgánico, esos pocos microlitros, fluir para liberar el compuesto retenido. Hicimos además estudios desde el punto de vista cristalográfico y también estudios computacionales, ¿no? Pues para los analitos con los que estábamos trabajando, en este caso eran productos de cuidado personal, fundamentalmente del grupo de los parabenos, pues dentro de las opciones que teníamos de las redes de pilares, cuál era la que mejor nos íbamos en función de cuántos analitos seríamos capaces de, en condiciones óptimas, tener por poro. Y además hicimos también estudios de absorción y posterior desorción y cinético para ver cuán factible iban a ser estos procesos. Entonces estamos intentando siempre llevar a cabo estos estudios un poco para asegurarnos que vamos a tener interacciones favorables, tanto de extracción como la desorción, ver si esos MOF que diseñamos pues podemos tener poros preferentes en algún caso y siempre buscando pues la máxima capacidad de absorción para los mismos, ¿no? También, pues preocupados con la toxicidad, es decir, vale, he sido a lo mejor cuidadosa en el diseño y en la preparación del MOF, pero una vez tengo este material, ¿cómo de tóxico es realmente? Porque, quieras o no, tiene metales en la estructura, aunque los tengamos coordinados y protegidos, puede haber un cierto efecto tóxico. Entonces nosotros hemos trabajado tanto con ensayos in vitro y algunos más recientemente ensayos in vivo y algunos otros que nos estoy mostrando, que estamos poniendo punto ahora en el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales para tener nuevos protocolos que sean relativamente rápidos y adaptados a los MOF para realmente tener criterios de toxicidad de los mismos a la hora de, una vez preparados, pues nosotros añadir un valor añadido más y decir, oye, sí, estaba bastante bien, pero por la toxicidad que tiene, pues no me interesa continuar con esta red metal orgánica. En cuanto al escalado y la procesabilidad, que es otro de los factores que también se echan en cara a los MOF, por ejemplo, si nosotros estamos en el laboratorio, hacemos una síntesis normal en un reactor solvotermal, pues podemos
de un batch, pues 50, 200 miligramos del MOF. Esto un poco depende de la red metalorgánica. Que para nuestro estudio es más que suficiente, porque nosotros trabajamos en microextracción analítica, nosotros necesitamos unos pocos miligramos. Pero ¿qué pasa si nosotros realmente queremos dar una aplicabilidad y realmente que nosotros podamos, yo qué sé, industrializar, escalar estos redes metalorgánicas? Pues nosotros podemos mejorar los rendimientos y la cantidad de MOF si el MOF que yo voy a preparar no necesita ni altas temperaturas ni altas presiones. A veces haciendo síntesis directamente en una botella shot, nosotros podemos llegar a obtener hasta 3 gramos del MOF y con rendimientos en torno al 80%. Que nuestro MOF no requiere altas presiones, pero sí temperaturas un poquito más altas, pues a veces nos dirigimos simplemente a una síntesis a reflujo. Y oye que resulta que necesito altas presiones y altas temperaturas. Pues hay otras estrategias, fundamentalmente, por supuesto, electroquímica, soloquímica, pero una que está, al parecer, teniendo mucho éxito desde el punto de vista de las empresas que están empezando a establecerse en el mercado con MOF, son las síntesis mecanoquímicas. Son las que están realmente aportando pues, mayores rendimientos y una mejor escalabilidad. Nosotros sí que somos cuidadosos también cuando vamos a limpiar los MOF, pues intentamos reciclar estos disolventes de lavado, intentamos no usar mezclas de alcoholes en lugar de otro tipo de disolventes, pues para que en este proceso de limpieza y activación del MOF pues, no estemos cometiendo un atentado medioambiental. Igual que con los líquidos iónicos, que diseñamos líquidos iónicos magnéticos, también en el caso de las redes metalorgánicas, intentamos preparar pues, redes metalorgánicas con carácter paramagnético para integrarlos en estas estrategias que podemos hacer uso de imanes. Aquí tenemos un ejemplo. Además, las síntesis no son mucho más difíciles que la síntesis de un MOF que no tenga estas características paramagnéticas y además son enormemente estables. ¿Cómo estamos integrando, ya para terminar, estos MOF en diferentes estrategias de microextracción analítica? Aquí tengo un ejemplo de cómo anclamos las redes metalorgánicas en microfibras para microextracción en fase sólida. Son fibras de 1 centímetro de largo, como del tamaño de un capilar, y nosotros aseguramos un crecimiento cristalino homogéneo de unos pocos micrómetros. Esto es una estrategia que, bueno, tuvo diferentes avances, pero el último de ellos pues, lo tenemos patentado y licenciado para comenzar a comercializar. Normalmente las fibras de SPM que hay comercializadas son solo con polímeros orgánicos tipo polidimetilsiloxano y poliacrilato, con lo cual estaríamos ampliando el campo de las aplicaciones con las redes metalorgánicas en esta estrategia. También estamos empezando a utilizarlos en aplicaciones in-tube dentro de capilares, como si esta aplicación que a priori nos está yendo bien, pues esto es fácilmente extrapolable como un nuevo material para fase estacionaria en cromatografía de gases, en estrategias con Blade, que lo que hacemos luego directamente es acoplarlos con espectrómetros de masa sin tener que pasar por cromatógrafos líquidos ni gases, sino directamente el Blade a la muestra y de ahí a una desorción en un espectrómetro de masa, con lo cual todavía estaríamos ahorrando mucho más. Y también cuando, dependiendo de la aplicación, necesitamos membranas de cierta flexibilidad para lograr esta microextracción, pues preparamos membranas de matriz mixta con algún aglutinante, algún polímero. En este caso, pues vemos algunos ejemplos de redes metalorgánicas. Aquí vemos el loading de la carga del MOF en la membrana. Los estudios de absorción, esto era porque tenía 2 polos diferentes el MOF y fuimos capaces de hacer el estudio incluso la membrana. Y aquí tenemos otras membranas, en este caso el soporte de papel, con lo cual todavía pues, abaratamos incluso los costes a la hora de preparar estas membranas de matriz mixta con redes metalorgánicas para estrategias de microextracción. Y bueno, un poco con esto quería terminar la charla, para que vean un poco que pues, los avances, o por lo menos en nuestro grupo de investigación, este binomio entre ciencia de los materiales y química analítica está siendo enormemente útil para mejorar la sostenibilidad de estas técnicas analíticas de preparación de muestras. Nosotros intentamos siempre, y como norma debe ser así, comparar exhaustivamente estos materiales con materiales convencionales para realmente justificar la validez de los mismos. Y, por supuesto, la sostenibilidad no solo es un criterio, sino tiene que ser un valor añadido tanto para los materiales como para las metodologías que se desarrollen actualmente en los laboratorios de química analítica avanzada.
Y bueno, con esto pues termino agradeciendo, por supuesto, a los proyectos, que son los que nos dan el dinero para poder hacer todos estos experimentos, tanto los del Plan Nacional y la prueba de conceptos como el regional, que recientemente ha terminado. Tengo 2 fotos porque no hay manera, y lo digo siempre, nunca estamos todos con una foto, entonces tiene que ser un día uno, un día otro, y me falta gente. Y para que no se me olviden los agradecimientos, bueno, por supuesto, a todos los profesores que forman parte del grupo, tanto Anabel, Juan Ayala, Fraga, por supuesto, los postdoctorales Jorge Pazán, María José Trujillo, me estoy olvidando de Ana Lago, también de profesora, y pues todos los doctorandos, los visitantes, los estudiantes de Erasmus, etcétera, etcétera, que sobre todo con su trabajo y con la ilusión son realmente los culpables de que yo esté aquí hoy dando y mostrando estos resultados. Y por supuesto, gracias a todos por escuchar. Bueno, muchas gracias, Verónica, por esta charla tan didáctica, sobre todo por los que no estamos tan metidos en la materia. Ponte para acá, porque no sé cómo se te va a hacer. Claro, pongo aquí, justo enfrente. Perdón. Y tenemos tiempo, yo creo, para preguntas, dudas, sugerencias que puedan surgir. ¿Cuál es mejor, líquido iónico? Depende. Es que me encanta esa palabra porque también es que todo depende de la muestra con la que vayas a trabajar y de los analitos Diana a lo que te estés dirigiendo. No siempre. Si tú, por ejemplo, tienes una muestra sólida, pues probablemente te sea más cómodo a priori de entrada pensar una aplicación con líquidos iónicos, ¿vale?, que con redes metalorgánicas, aunque las redes metalorgánicas también sirven para la extracción de muestras sólidas. A veces la naturaleza de la muestra puede ya marcarte quién te va a ir mejor o quién te va a ir peor. Y además, no te puedes olvidar de los analitos, porque no es lo mismo que yo el analito que vaya a analizar sea volátil o no volátil, polar o no polar, grande o pequeño, hidrofóbico o hidrofílico, lábil térmicamente, lábil químicamente, se descompone rápido, ¿no? O sea, el dar una respuesta única no solo es imposible, sino que es químicamente absurdo, o sea, no puede. Entonces, tú tienes que ir mejorando en ambos casos y encontrar soluciones, que a veces es lo que pasa desde el punto de vista analítico, que casi que tienes que soluciones para determinados problemas. Según la muestra y según el analito, pues quizás te vaya mejor un líquido iónico o un líquido iónico magnético o una red metalorgánica. Y estoy poniendo algunos ejemplos de materiales, pero que hay otros, yo que sé, que puedes usar disolventes de punto eutéctico ultra bajo, puedes usar biopolímeros, en fin. A ver, gracias por la charla. Consigo con un tema que es muy didáctica, me gusta mucho. Yo tengo curiosidad de preguntar. Cuando hablaste de la toxicidad de los MOFs son insuperentes. Entonces, ¿eso qué hace? ¿Los cubas con las células y con la mata? Claro, como diría Jacob, a pedradas, ¿no? Mira, justamente, por eso creo que comenté, pero pasé muy por encima, que estamos instaurando determinados protocolos en tropicales para tener el mejor método para evaluar la toxicidad de un material que es cristalino y sólido. Porque claro, si tú intentas mantener la suspensión, por ejemplo, con organismos unicelulares, ¿no?, como agites mucho, es que le estás tirando de escombros. O sea, entonces no es que estés matando al organismo por la toxicidad del material, sino que el material es tan grande y el bichito es tan pequeño que es casi muerte por escachamiento, ¿no? Son los primeros estudios que hacíamos, había que repetir un montón, aquello no era reproducible. Decidimos pasarnos entonces a estudios más in vivo con las dafnias, que son las larvitas estas. Entonces, ahí agitando, sí es verdad que no, ya son bichitos de mayor tamaño. Y estamos ahora mismo poniendo a punto otras estrategias en el laboratorio con Jacob, justamente para tener un protocolo que verdaderamente sea útil para una red metalorgánica desde el punto de vista de la toxicidad, efectivamente. Son sólidos, ¿no? Son sólidos, no puedes disolverlo, claro. Y luego la otra que quería preguntar es, bueno, no sé si tú lo tienes. Sí, dale. La otra es, el tema de los iónicos, cuando hablaste del ejemplo de los
¿Eso hace un factor de corrección? Nosotros, pues en la optimización metodológica, tiene siempre que ver el efecto del pH y también la naturaleza de tu analito. Si el analito Diana, por los pKs que tiene, pues resulta que ese pH, esa modificación no le afecta, pues no es importante, pero lo tienes que evaluar, claro que sí, efectivamente. Y después, luego te quería preguntar, en el caso de los polímeros, esos polímeros siguen siendo muy propiedades de... Mantienen algunas de las propiedades de los líquidos iónicos. Aquí en España, por ejemplo, quien más ha trabajado con los polycationic, estos ionic liquid, es David Meserrey, en País Vasco. Y ha trabajado mucho con policationes, pero últimamente se trabaja mucho con polimerizar cation y anión, de tal manera que polimerizas completamente el líquido iónico. No, de hecho no es, o sea, yo siempre hablo de ellos como polímeros basados en líquidos iónicos y surfactantes basados en líquidos iónicos, porque en la mayoría de los casos, tanto el polímero como el surfactante que se genera no es un líquido iónico, no cumple ese requisito que la temperatura de fusión está por debajo de los 100 grados. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en el campo de los surfactantes había como muy poca versatilidad desde el punto de vista de los surfactantes catiónicos. La incorporación de surfactantes basados en líquidos iónicos ha hecho que se incremente notablemente el número de surfactantes disponibles haciendo uso de esa versatilidad de los líquidos iónicos. Pero claro, el líquido iónico es el elemento de partida. Una vez tienes el surfactante, ya eso es un bicho sólido que disuelves en agua para formar el somicelar. Y lo mismo con los polímeros de líquidos iónicos. Hay algunos, hace un gel, ¿vale? Algunos de ellos son visualmente es más un tema gelatinoso que líquido, pero en muchos casos son sólidos. ¿Cómo se trabaja con ellos? Apenas añadiendo pequeños microlitros de un disolvente, haces una suspensión. Nosotros para lo que trabajamos, que por ejemplo por deep coating puedes preparar fibras de CPME o in-tube de CPME, evaporas ese disolvente. Y la última, prometo, es que en el caso de los MOF, cuando hablas del diseño de los MOF, hay un grupo o ustedes a lo mejor que se puede, no sé si se puede o si se hace un modelado computacional, de la absorción de posibles analitos, teniendo un MOF y las propiedades ya conocidas del MOF. Vamos a ver, estamos empezando a trabajar con esto con un grupo en Francia. ¿Por qué? Porque normalmente todos estos modelados que se han hecho siempre tradicionalmente con MOF, ¿con qué se hace? Absorción de gases. Porque además para lo que se ha usado, para minimizar el efecto invernadero, se ha usado mucho para atrapar dióxido de carbono y no sé qué. Entonces todos esos modelados siempre se han hecho con analitos en fase gas y claro, ahora estamos trabajando en disolución, que tienes tu analito solvatado, pero ojo, vuelvo a insistir que no está el analito solo, están todos los amiguitos en mayor o menor concentración. Entonces hacer estos estudios es muy complejo, porque sí, vale, yo a lo mejor estudio mi analito solo, va genial, hago mi modelado, estupendo. Vamos a la muestra real, ahí quiero ver, porque no solo está en él, están todos los demás. Cómo esas interacciones, efectos competitivos que pueden bloquear puntos de absorción, entonces ya tu analito no pasa. Es que me iba bien en agua milicú y ahora en la muestra no, que yo siempre digo normal. Ya. Pero son súper interesantes y hay que avanzar en este sentido, pero lo que quiero decirte es que es complejo. No es tan fácil como cuando estás trabajando con gases. Nada. Gracias, David. ¿Alguna pregunta más? No. Y del público supongo, a ver, tengo que ver si hay alguien más que haya levantado la mano, no veo, ¿no? No. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti. Verónica, gracias a todos por venir, los que están también conectados. Y bueno, el siguiente seminario se irá ya para el mes de septiembre, ya les llegará la información. Vamos a coger 2 meses de vacaciones, que ya nos vale. Y de nuevo, Verónica, muchas gracias por venir. Bueno. ¿Lo tienes ahí? Ya lo tienes aquí. Gracias.
Mira, los cromatografistas y los masistas estamos obsesionados con eso. Pero se está trabajando en, por ejemplo, dependiendo del análisis, por ejemplo, un análisis fiscal en papel y luego directamente con masa. Eso no está yendo mal. Y eso entonces hay muchas muestras que, bueno, por ejemplo, por el interés sobre todo en salud, sí que se está viendo mucho. Por ejemplo, yo necesito... Me refiero a que eso sí que obviamente es un De hecho, por ejemplo, Paulísimo, el padre de la fibra, y todos los desarrollos que hacían eran con ingenieros en el laboratorio y la gente de, por ejemplo, la gente de cromatografía de AINE, son todos los que han ido desarrollando todas esas aplicaciones para automatizar. O sea, tú llegas, me metiste la fibrita o no sé qué, y ahora me pones aquí, ¿sí? Y resorbo o hago pasar con microfluidics, no sé qué. Es que está súper chulo. La verdad que eso, porque son cosas que uno llega a conseguir. Brutal. Todo el tiempo experimentos de salir de marketing y lo hacemos porque hacemos estudios, pero yo veo un montón de analíticos que lo que se ponen a hacer es prueba con mi muestra, me va, no me va. Eso es una bastante. Elena, espérate que te lo traigo otra vez. Bueno, Allí, mira, allí. Mira, espérate. Allá está aquí. Bueno, dame mi niño. ¿Quieres que te lo... Dime qué hago?